Hola queridos amigos, bienvenidos a un estudio bíblico más. Estamos estudiando la Biblia que Dios nos ha dado como una luz para nuestro camino en esa tierra. Y la necesitamos tanto. Esa tierra es una tierra de confusión, una tierra de pecado. Ese mundo está dañado por el pecado. Pero Dios nos ha dado la Biblia para ayudarnos a conocer a Jesús, que quite el pecado del mundo, que quite el pecado de nuestro corazón y que nos utiliza para ayudar y salvar a muchas personas. He visitado un país en mi luna de miel, en Egipto, y he visitado la capital de Egipto, Cairo, un lugar maravilloso con muchas obras de arte, lindo. Pero el tráfico es muy difícil. Es una confusión auténtica. Las personas no respetan mucho las reglas. Entonces todos los carros están chocados. Siempre se chocan, siempre, todos los días. Y los miras y no es como los carros bonitos que no tienen ningún problema. No, todos están chocados porque no se respetan las reglas, las leyes. Hoy vamos a hablar de la ley de Dios. La ley de Dios es importantísima. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender bien ese tema. Señor Dios, gracias por tu palabra y gracias porque vamos a estudiar hoy sobre tu santa ley. Pedimos que tu Espíritu nos ilumine, que nos ayude a comprender claramente lo que deseas transmitirnos y que podamos nosotros tomar las decisiones que son las más importantes para esa vida y para la vida eterna. Es lo que pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio de hoy con la primera pregunta. ¿Cuál es la esencia de la ley de Dios? ¿Cuál es la esencia de la ley de Dios? Y leemos la respuesta en Mateo capítulo 22, versos 37 a 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un día le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley? Y Jesús, aquí encontramos sus palabras de Mateo, pero estaba citando el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, donde Moisés dice al pueblo que debe de amar a Dios de todo su corazón. Y también en el Antiguo Testamento había ya esa ley, ese ideal de Dios de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Jesús ha citado esos dos grandes mandamientos como el resumen de la ley. Ha dicho que de esos dos principios depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque Dios es amor y su ley, así como el carácter de su autor, es amor también. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 13, verso 8, la última parte de ese verso nos dice, así que el cumplimiento de la ley es amor. Mira, el apóstol Pablo, si lees Romanos 13, estaba citando algunos de los 10 mandamientos. Y ha dicho que los que practican esos mandamientos no le están haciendo daño a su prójimo, están haciendo bien. Y por eso el cumplimiento de la ley es amor. La verdadera ley es nada más que la expresión del carácter de amor de Dios. En realidad, Dios llamó a los 10 mandamientos el testimonio de su carácter. Encontramos en el libro de Éxodo, por ejemplo, cuando Dios le habla a Moisés que debería poner las 2 tablas de la ley adentro del arca de la alianza. Esas tablas Dios las llama un testimonio o un testigo de su carácter, de Él mismo. Lo que Dios es y lo que Dios quiere para nosotros. Porque Dios es amor.
Seguimos con nuestro estudio. La esencia de la ley de Dios es amor. Pero, segunda pregunta, ¿cuáles son los 10 mandamientos originales que nos enseñan a amar a Dios y a nuestro prójimo? Y vamos a leer esos mandamientos en Éxodo capítulo 20, versos 3 al 17. Y vamos a comentar un poco mientras leemos. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento de los 10 mandamientos dice que no debemos tener otros dioses delante de nuestro Dios que está en el cielo, el Dios verdadero. Los 10 mandamientos nos enseñan a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo. Hay muchas personas que podrían equivocarse si no tuviesen los 10 mandamientos. Hay, por ejemplo, hombres que piensan que tienen un amor tan grande en su corazón que pueden amar 3 o 4 mujeres a la vez. Pero eso no es el verdadero amor de acuerdo con la palabra de Dios. El verdadero amor entre Dios, entre un hombre y una mujer, de acuerdo con la voluntad de Dios, es entre un hombre y una mujer. ¿Cómo lo sabemos? Pues a causa de la ley de Dios que nos enseña lo que es el verdadero amor entre marido y esposa. Así también, la ley nos enseña, antes de enseñarnos a amar a nuestro prójimo, la ley nos enseña a amar a Dios. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan a amar a Dios. Y el primero de ellos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando pasamos mucho tiempo o invertimos mucho de nuestras fuerzas, de nuestro tiempo, de nuestra emoción en una cosa o en una persona, dejamos de dedicar a Dios todo el amor supremo de nuestro corazón, pues ahí estamos poniendo un Dios en lugar del Dios verdadero. Por ejemplo, si yo paso mucho tiempo en mi trabajo, se me absorbe completamente, si no tengo tiempo para leer mi Biblia, para estudiar mi Biblia, para orar, para estar con mi familia, pues mi trabajo se convierte en mi Dios. Pero Dios quiere que Él sea el primero en mi corazón. Por eso me dice, no tengas otros dioses delante de mí. Pero vamos al segundo mandamiento. Está muy interesante, muy claro y es muy importante. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios ha dicho claramente que no quiere que le adoremos a través de imágenes. Infelizmente, aún así, muchos cristianos hoy día, por tradición, adoran a Dios, hasta al Dios verdadero y a Jesucristo, a través de imágenes. Pero de acuerdo con la Biblia, eso es pecado. El segundo mandamiento de la ley de Dios, como fue escrito por el dedo de Dios, y como está escrito en la Biblia, dice que no debemos adorar imágenes. Mira, ¿alguien alguna vez sacó una foto de Dios? Claro que no, ni de Jesús. La Biblia dice que nunca nadie ha visto a Dios. Hemos visto a Jesús cuando estaba en esa tierra, las personas de ese tiempo. Jesús es la imagen de Dios. Cuando leemos la Biblia, los evangelios especialmente, pero toda la Biblia es una revelación de Jesucristo, podemos saber cómo es Dios, cómo es su carácter. Pero su imagen exacta, visible, nosotros no podemos saber cómo es. ¿Por qué hacer imágenes cuando Dios nos ha prohibido de hacerlas y de adorarlas? No es a decir que si tienes un retrato de Jesús o un retrato de tu esposa en tu oficina, que eso es pecado, no.
Pero adorar una imagen, dejar sus pies o sus manos como algunas personas hacen, tener esas estatuas ahí en casa o ir a una iglesia donde hay estatuas y adorar esas estatuas, esas imágenes, eso es contra la ley de Dios. Y es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero vamos al tercer mandamiento. Si queremos amar a Dios, primeramente no debemos tener dioses ajenos delante de Él, no debemos adorarlo a través de imágenes. Pero el tercer mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hay personas que dicen el nombre de Dios para todo y para nada. Exageran porque toman el nombre de Dios en sus labios sin respeto. Pero también ese mandamiento va más fondo. Porque hay personas que dicen que son cristianas, que dicen que son adoradores verdaderos de Dios, que toman el nombre de Dios y el nombre de Cristo para sí mismas, pero viven una vida completamente contraria a los principios de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dios no le gusta cuando lo hacemos. Y no tendrá por inocente los que dicen ser una cosa, pero en realidad son otra. Entonces, para amar a Dios, hay que ser muy verdadero en nuestra relación con Él, ponerlo por arriba de todo, no adorarlo a través de imágenes y tener un respeto muy grande por su nombre. Seguimos con el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo, en hebreo Shabbat, el día de sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo sé que muchas versiones en español dicen día de reposo. Y no está mal porque en realidad el original es Shabbat. Y Shabbat significa descanso, pero una traducción más literal sería sábado. Y ese mandamiento es tan importante que vamos a dedicar todo un estudio al mandamiento del sábado, al mandamiento del día de reposo que Dios quiere que nosotros tomemos. Ese mandamiento es tan importante que es el único que empieza con la palabra acuérdate. Dios sabía que nos íbamos a olvidar. Entonces Dios dice, yo quiero que te acuerdes de reposar en el día sábado, es el día de reposo, porque Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó en el séptimo. Pero vamos a seguir ahora con los mandamientos que nos enseñan a amar nuestro prójimo. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Querido, Dios nos enseña a amar, amarle a Él por arriba de todas las cosas, amarle a Él más que todas las personas, pero a amar también nuestro prójimo. Y si queremos aprender a amar, necesitamos aprender primero con las personas que están en nuestro hogar. Cuando estamos enamorados, es bien fácil amar, ¿verdad? Amamos esa linda novia o ese lindo novio con el cual nos vamos a casar o con la cual nos vamos a casar. Es bien fácil, pero cuando ya estamos casados, entonces es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero Dios quiere que aprendamos a amar exactamente desde los primeros años, aprendiendo a amar nuestros padres. Hay que honrar, hay que cuidar de nuestros padres, obedecer a nuestros padres siempre que ellos piden cosas que están de acuerdo con la ley de Dios. Si tus papás quieren que tú hagas cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, pues entonces con mucho cariño, respeto y amor hay que poner la palabra de Dios primero.
pero siempre que posible, siempre que lo podemos hacer y obedeciendo a la palabra de Dios, deberíamos obedecer a nuestros padres, respetar a nuestros padres, honrar a nuestros padres, demostrar cariño por nuestros padres. A veces nuestros padres están ya con una cierta edad, necesitan protección, cariño, amor, tiempo, y nosotros siempre tan ocupados. Ellos dedicaron mucho de su tiempo a nosotros cuando éramos chiquitos. Hay que honrar a nuestros padres, hay que amar a nuestros padres. Esa es la ley de Dios. Vamos al sexto mandamiento, dice, no matarás. Todo lo que hacemos que no sirve a promover la vida de nuestro prójimo, pues estamos transgrediendo ese mandamiento. Jesús hasta ha dicho que si hablamos mal de nuestro prójimo, si les llamamos nombres feos, pues ya estamos transgrediendo ese mandamiento. Nunca una persona sale de casa un día y dice, voy a matar a alguien hoy. Si es una persona normal, no vas a hacer eso, ¿verdad? Pero si empiezas a tener sentimientos malos por alguien en tu corazón, ahí empieza la transgresión de ese mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Por aquí sabemos que el ideal de Dios es que marido sea fiel a esposa y esposa sea fiel a marido. Dios ha creado a Adán y Eva. No ha creado un Adán y 3 Evas, ni ha creado una Eva y 3 Adán, ¿verdad? Dios quiere que seamos fieles a la mujer o al hombre con quien nos unimos en matrimonio. No cometerás adulterio. 8. El 8º mandamiento dice, no hurtarás. Y aquí alguien puede decir, pues yo nunca he robado nada a nadie. Pero sabes que ese mandamiento va muy fondo. Jesús ha dicho que si somos fieles en las cosas chiquitas, vamos a ser fieles en las cosas grandes. Pero si no somos fieles en las cosas chiquitas, también en las grandes no vamos a ser. Ser honesto en todos nuestros negocios. Eso es cumplir el 8º mandamiento. Vamos a seguir para el 9º, que nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Decir la verdad en cosas grandes y en cosas chiquitas. Ser verdadero. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Un seguidor de Cristo no puede decir mentiras. Eso no va con la vida del verdadero cristiano o de la verdadera cristiana. Seguimos aún con el último de los 10 mandamientos, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Querido amigo, ese último mandamiento es como una hacha a la raíz del pecado, porque dice que no podemos codiciar. Codiciar es tener un deseo muy fuerte de tener algo, y en ese caso, algo que no nos pertenece. Y si tenemos esos deseos tan egoístas, el amor de Dios no está dirigiendo nuestro corazón. Satanás ha codiciado el trono de Dios, la posición de Dios, y por eso empezó el pecado. Debemos pedirle a Dios que ponga en nosotros el amor, el contentamiento, la alegría con lo que Dios nos da, en no codiciar las cosas que no nos pertenecen. Estos son los 10 mandamientos originales escritos por el dedo de Dios. La Biblia nos dice en Éxodo 31:18 que Dios con su dedo escribió los mandamientos, los dio a Moisés. Infelizmente, hay hombres que han cambiado la ley de Dios. Hay iglesias que predican unos 10 mandamientos que son falsos. Le quitaron el 2º mandamiento y dividieron el 10º mandamiento. Pero los 10 mandamientos son estos que encontramos en Éxodo capítulo 20. Vamos a seguir con nuestra próxima pregunta. ¿Será que Jesús abolió los 10 mandamientos? Mateo 5, versos 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar,
sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Querido, querida, yo sé que hay muchos pastores y muchas personas que se dicen cristianos y que dicen Jesús vino y abolió la ley. Hasta dicen que Jesús y Pablo han dicho que la ley de los 10 mandamientos está abolida y clavada en la cruz. ¿Será verdad? ¿Será que Jesús estaba mintiendo en Mateo capítulo 5 cuando ha dicho que no vino para abolir la ley? Que hasta que los cielos y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Todo va a quedarse ahí. Y ese mismo capítulo de Mateo 5 nos dice que Jesús enseñó a sus discípulos que los principios de la ley iban muy, muy más allá de lo que ellos pensaban. Por ejemplo, no adulterarás. Jesús ha dicho, no es solo cometer el acto sexual del adulterio, pero hasta mirar a una mujer con una intención mala ya es pecado. ¿Será que ese mismo Jesús y el apóstol Pablo abolirán la ley? No. Hay que leer la Biblia y lo que ella enseña. En Colosenses 2 dice que la ley de las ordenanzas, esa ley escrita por la mano de Moisés, específicamente para Israel, la ley ceremonial con todos los sacrificios, sí, esa fue clavada en la cruz, porque era un testigo contra el pueblo. Pablo estaba citando Deuteronomio 31, 26, en que realmente ahí se dice, Deuteronomio 31, 26, que dice que esa ley escrita por la mano de Moisés estaba fuera del arca, como testigo contra el pueblo. Pero la ley de Dios, los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra, escritos por dedo de Dios, estaban dentro del arca. Y esa ley nunca puede pasar. ¿Cómo es que Jesús podría venir, morir por nosotros, para que ahora nosotros podamos adulterar, matar, mentir? No, Jesús vino para quitar el pecado, no para perpetuar el pecado, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestro estudio. ¿Necesitamos guardar todos los 10 mandamientos? Pues Santiago 2, 10 y 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago estaba hablando de los 10 mandamientos, no hay ninguna duda. Y dice, si cumplimos toda la ley, pero fallamos en un punto, somos transgresores, somos culpados de transgredir todos los puntos. Hay que guardar todos los 10 mandamientos. No podemos escoger solo los que nos gustan a nosotros, porque esos mandamientos nos enseñan lo que Dios desea para nuestra vida. Él desea que podamos amarle sobre todas las cosas, y los primeros 4 mandamientos nos enseñan a amarle a Él, y desea que podamos aprender a amar a nuestro prójimo, y los últimos 6 mandamientos nos enseñan a amarnos los unos a los otros. La próxima pregunta es, ¿cuántas personas han transgredido la ley de Dios? Romanos 3, 23 nos dice, por cuanto todos pecaran y están destituidos de la gloria de Dios. Querido, la Biblia es muy clara. Cuando leemos los 10 mandamientos, se los estudiamos y somos sinceros, vamos a reconocer que cada uno de nosotros es pecador o pecadora. Pero por eso Jesús vino a esa tierra, morir por nuestros pecados. La ley nos lleva a Cristo, el único que nos puede perdonar y dar fuerza y poder
para caminar en una vida nueva, ahora haciendo la ley de Dios, no para ser salvos, porque Jesús nos salvó por su sacrificio, pero para agradar a Dios, a nuestro Padre, y para prepararnos para ese cielo maravilloso, porque amamos a Dios, porque amamos a nuestro prójimo, porque Cristo cambió nuestro corazón, porque en realidad todos somos pecadores, todos hemos transgredido, pero ni todos se arrepienten. Y Cristo te está llamando a ti y a mí hoy al verdadero arrepentimiento. Vamos a seguir con nuestra próxima pregunta. ¿Podemos cumplir los mandamientos de Dios por nosotros mismos? Pues Romanos 8, 7 y 8 nos dice, por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es que no podemos, aunque deseemos, no podemos en realidad agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Juan 15, verso 5, Jesús ha dicho, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí está el secreto, querido. Tú no puedes guardar la ley de Dios por ti mismo. Esos mandamientos morales de la ley de Dios son tan poderosos, tan maravillosos, pero no los podemos cumplir por nosotros mismos. No podemos cumplir esa ley de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por nuestro propio poder. Pero Cristo prometió que el Espíritu Santo descendría sobre nosotros e iba a escribir la ley de Dios en nuestros corazones. En realidad, la nueva alianza que tantos hablan en la Biblia, que ya estaba escrita en Jeremías 31 en el Antiguo Testamento, y que Pablo cita en Hebreos capítulo 8 y capítulo 10, todo apunta para esa misma realidad. Ezequiel capítulo 36 para lo mismo, que Dios, cuando aceptamos a Jesús con su Espíritu, Él escribe su ley en nuestro corazón. Querido amigo, ¿sientes hoy que no tienes el poder para guardar la ley de Dios? Pues querido, Dios te quiere dar ese poder. Yo quiero leer un último texto contigo que está en Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hoy te invito a venir a Jesús, a abrir tu corazón a Él, a decirle, Señor mi Dios, yo no puedo guardar tu ley por mí mismo, pero yo quiero amarte de una manera tan grande que hacer tu voluntad, guardar tu ley, pueda ser un deleite para mí. Que yo pueda hacerlo no por obligación, pero por amor. Que yo pueda cumplir todos tus mandamientos porque amo a Jesús y porque Jesús vive en mi corazón.